Vamos a entrar en esta mañana en nuestro estudio. Seguimos en el camino de los mandamientos, Haderech Mitzvot. Les pedimos que en este momento ya se están grabando el estudio, entonces vamos a hacer uso de este tiempo. Vamos a empezar del 203 en adelante. Y vamos a estar cubriendo, ahí vamos, son 600, apenas llevamos 200, pero vamos escalando en esta jornada. Y yo no sé usted, familia, pero para mí ha sido de mucha bendición poder estar desglosando estos mandamientos, porque nos muestran tanto de la naturaleza del Eterno, nos muestran qué es lo que Él lleva en su corazón para con nosotros como sus hijos. Y vamos a ver el 203 de acuerdo al orden del rabino Rambam. No tomarás vino servido al servicio de los ídolos. Antiguamente, hermanos, una adoración muy antigua era de vertir ciertos líquidos delante de ciertos altares. El pueblo de Israel lo hacía como una ofrenda de libación, pero era prohibido en este caso para el pueblo de Israel participar de vino ofrecido a ídolos. Si ustedes no saben, el vino que nosotros tomamos aquí, para empezar buscamos de que sea una fuente kosher, que sea puro, limpio. Obviamente después bendecimos el fruto de la vid. Antes incluso de bendecirlo aquí ya se bendice en un hogar porque ya queda consagrado para ese uso. No lo utilizamos para alguna otra razón como para disfrutarlo o beberlo en cualquier momento. Ese vino ya queda consagrado para lo que es Kiddush. Y dice Deuteronomio capítulo 32 del 37 al 39: y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden y os defiendan. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. No, yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Aquí Adonai estaba hablando al pueblo de Israel, hablando de aquellos dioses a los que se les hacían estas ofrendas. Adonai decía, ustedes no pueden participar de este vino. Incluso esto entra un poquito más en detalle, porque uno puede decir, bueno, rabino, estos son sacrificios y ofrendas antiguas. Hasta el día de hoy se sigue ofreciendo vino a ídolos. Cada domingo en ciertos templos se ofrece un vino con un cáliz al Dios Sol y después todos participan de él. A nosotros nos es prohibido participar de esos vinos. Incluso tengo entendido que ya dentro de la tradición popular, cuando dentro de la iglesia popular se bautiza un niño o hay alguna celebración, cuando hacen lo que ellos consideran como que es misa, de la botella que se usó con lo que bendijo el Padre, después esa botella se le da a la familia para que ellas sigan bebiendo de ella en el hogar. Nosotros no podemos participar de ese vino porque ya está ofrecido a ídolos. Por eso haga la aclaración que cuando nosotros aquí traemos nuestro vino, está dedicado al Eterno, está dedicado con el propósito de santificar el nombre del Señor. 204. Matarás al animal de acuerdo al rito antes de sacrificarlo. Esto lo vemos en Deuteronomio 12:21, que dice, si estuviere lejos de ti el lugar que Adonai tu Dios escogiere para ponerlo ahí su nombre, podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que Adonai te hubiere dado, como te he mandado yo, y comerás en tus puertas según todo lo que deseares. Este mandamiento, hermanos, habla de cómo matar un animal. No entra en detalle porque Adonai le había mostrado a Moshe y a los hijos de Aarón cómo hacerlo. Y en nuestros días tenemos esa interpretación por lo que los rabinos ya enseñan, que el animal debe de morir de un corte de cuello e inmediatamente voltearlo para que su sangre sea derramada en el piso. Y también por causas de moral y de justicia, inmediatamente la sangre del animal se tiene que cubrir con tierra. ¿Por qué? Porque la vida está en la sangre, y si esa sangre no es cubierta con tierra, empieza a gemir delante del Eterno. Hay una enseñanza muy profunda que aún es bíblica, que cuando la sangre es derramada, ya sea de un ser viviente, esa sangre clama. Entonces por eso inmediatamente se tiene que cubrir con tierra. Es por eso que muchas veces a nosotros, aparte del hecho de que es algo muy horrendo, el ver derramar sangre es algo que nos
nos estremece, porque ahí está la vida. Entonces, por ende, incluso en la Escritura nos dice que cuando Caín mató a Abel, Adonai le dijo: la sangre de tu hermano está clamando delante de mí. Era porque él no había cubierto su cuerpo, no lo había puesto en reposo de vuelta en la tierra. Desafortunadamente entendemos que en nuestros tiempos hay mucha carne que no se sacrifica de lo más ético, de lo más correcto, en donde muchas veces el animal muere con un balazo en la cabeza y esto contamina el animal, no solo contaminando la carne, sino que la sangre se empieza a descomponer adentro. Entonces sí es nuestro deber como creyentes buscar el mejor tipo de carne. Y esto me gusta hacerlo en público porque la gente después empieza a hacer preguntas. No es comercial, no llamo ningún producto, pero investigando nosotros hemos sabido que al menos aquí en nuestro país una cadena de carne que maneja este tipo de sacrificio es la marca Su Carne, que es un poquito más cara, pero es porque esto tienden a hacer ellos. De Guayar incluso vimos un reportaje donde ellos pidieron rabinos de Israel que vinieran a enseñarles cómo sacrificar a los animales de la manera más ética, dado a que la manera en que los levitas sacrificaban al animal era de la manera más humana. El animal estaba separado de otros para no asustar a los demás. Incluso cuando se ponían las manos sobre el animal era una manera de calmarlo. Cuando la persona ponía sus manos y confesaba sus pecados, incluso lo que el animal hacía en ese momento era calmarse estando dentro del altar. Inmediatamente el sacerdote tomaba esa navaja que era de un filo para no lastimarle, inmediatamente el animal era sacrificado. Incluso hay una razón por la cual la sangre del animal se ponía en los cuernos del altar y después se cubría en un bacín especial cerca del altar. Era porque si un animal entraba y empezaba a oler sangre de otro animal, se empezaba a poner nervioso, porque sabía que en ese lugar había violencia. Pero como la sangre de los sacrificios se ponían en los cuernos del altar, esta sangre era consumida con el calor del fuego. Entonces cuando el animal llegaba al tabernáculo no llegaba nervioso. Entonces esto tiene mucho que ver, hermanos, con nuestro deseo y nuestra actuar en justicia en cuanto a lo que es el reino animal, porque se nos ha llamado a ser protectores de los animales, de lo que es la creación del Eterno. 205. No matarás a un animal y a su cría en el mismo día. Adonai ordena esto en Levíticos 22-28. No se puede sacrificar a la mamá y a su cría en el mismo día. Esto a mí me impacta de una manera muy especial porque aquellos que conocen a su servidor bien, a mí me gustan mucho los animales. Mi suegra me dice: tú nomás te paras en un lugar y se te empiezan a acercar y suele suceder, les hablo, inmediatamente se me acercan. Me gustan mucho los animales, y cuando yo veo esta naturaleza de Hashem presentándose delante de nosotros, que a Él importa su creación, aun cuando nos hizo a nosotros la corona de su creación y somos hechos a su imagen y su semejanza, yo genuinamente creo que cuando Él creó a los animales, los creó en amor. Y yo sé esto porque sabemos que las aves le cantan y que incluso los árboles se mueven para alabarle. Entonces, genuinamente yo creo que la creación le alaba y le bendice. Y por ende hay ese amor entre la creación y su creador. Incluso, hermanos, hay un versículo en la Torah donde nos dice que Adonai pondrá a la naturaleza por testigo delante de nosotros, hablando de cómo la cuidamos, de cómo la tratamos. Entonces, es nuestro deber, es nuestro llamado cuidar bien la tierra y todo aquello que en él habita. No nos olvidemos que la razón por la cual Adán y Java, o Adán y Eva, fueron puestos en el huerto del Edén, no fue para abusar de él. Dice la Escritura que ellos fueron puestos ahí como mayordomos, para señorearse de todo y cuidarlo y tratarlo adecuadamente. 206. Cubrirás con tierra la sangre. Aquí estábamos hablando de un animal o un ave inmolado. Y pongo esto en paréntesis porque obviamente no es nuestro deber cuando un animal muere por causas naturales, no es nuestro deber cubrir su sangre, pero sí cuando es sacrificado con el propósito de alimento o de sustento. Esto lo podemos encontrar en Levíticos 17:3. 207. No quitarás el ave, madre de sus crías, librarás
el ave madre si ha sido sacada de su nido. Es algo bien tierno, hermanos, entender este lado de Adonai. Me hace recordar aquel versículo donde dice, hay un canto, no sé si está basado en un versículo, corrijo esto, pero hay un canto muy popular que dice, si Él cuida de las aves, cuidará entonces también de mí. Y aquí Adonai le ordena al pueblo en Deuteronomio 22 del 6 al 7, si lo podemos leer, Deuteronomio 22 del 6 al 7 dice, cuando encuentres por el camino algún nido de ave, en cualquier árbol o sobre la tierra con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no matarás a la madre con los hijos, dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolonguen tus días. Me atrevo a decir que esa gallinita o ese animal sufre un tipo de estrés si ve que tú le estás arrebatando sus crías. Usted puede decir, rabino, pero es un animal. Pero un animal tiene sentimientos. ¿Cómo nos sentiríamos si alguien nos arrebatara a nuestras criaturas de nuestros brazos? Y yo sé, familia, no podemos comparar a un bebé con un animalito, pero ellos son creación del Eterno. Y yo creo que aquí Adonai nos está transmitiendo algo que va más allá de solo ahuyentar a la mamá y tomar a los bolsillos. Es mostrar misericordia, es manifestar la justicia de lo más mínimo. El poder nosotros tener ese lado misericordioso que tiene el Eterno. Entonces yo realmente creo que, como lo he compartido antes, estamos llamados a manifestar y crear justicia. Muchas veces el pueblo de Dios, muchas veces los creyentes nos hemos desviado completamente de nuestro llamado. Se nos ha enseñado que nuestro llamado está para conquistar, para derrotar, para arrebatar y para declarar y cuanta cosa. Cuando leemos la palabra, nuestro propósito genuino es manifestar la justicia y la misericordia de Dios. A veces yo me pongo a pensar qué tipo de mundo sería este si todos los hijos de Dios solo manifestáramos la misericordia y la justicia. Ese efecto lo vemos, hermanos, en la comunidad primitiva, cuando los primeros convertidos en cuestión a las naciones y cuando el pueblo judío venía y reconocía a Yeshua como el Mesías, dice que lo primero que impactaba a la gente era el amor que se tenían los unos con los otros, que libremente venían y ponían a los pies de los siervos del Señor todos sus bienes para bendecir a los que no tenían. Y eso es manifestar justicia y misericordia. Y Adonai nos los dice en la Torah, dice justicia buscaréis. Y yo creo realmente, hermanos, que muchos de nosotros, y hablo aquí y afuera de la sinagoga, a nuestros hermanos creyentes que son cristianos, creo que nos hemos desviado de Haderech Mitzvot, nos hemos desviado de los mandamientos. Porque cuando nosotros andamos en el camino de los mandamientos, Adonai nos lleva a una conciencia de ser justos, hasta llegar al punto donde tenemos que ahuyentar a una gallina si queremos ese día desayunar huevitos rancheros. Pero tenemos que ser conscientes que se va a frustrar el animalito. ¿Hasta dónde llega la misericordia del Eterno? Y esto lo podemos llevar a otro nivel. Si a Adonai le preocupa el sentimiento de un animal, ¿quién no le preocupará nuestros sentimientos? Bendito y misericordioso es su nombre, amén. 209. No apareéis animales de diferente especie. Se nos está prohibido juntar animales que no sean de la misma especie. Ahorita no ubico bien, pero tengo entendido que es el burro y el caballo hacen una mula, si no me equivoco. No es correcto, este tipo de animales no nos es permitido hacer este tipo de mezcla. Tengo entendido, corríjanme si me equivoco, pero tengo entendido que un animal así no se puede procrear. La mula creo que no tiene la habilidad de procrearse. Entonces Adonai nos dice la mezcla entre estos animales no es permitido. 210. No harás trabajar juntos animales de diferente especie. Deuteronomio 22:10. Esto habla una vez más de la justicia y de la misericordia que Adonai tiene con los animales.
Antiguamente la gente tenía que arar la tierra, trabajarla, entonces había un instrumento hecho de madera con un pico, la mayoría del tiempo era de fierro, que hacía abrir la tierra para poder meter la semilla. Y los animales que jalaban este arado tenían que ser de la misma especie, porque si tú ponías a dos diferentes, uno iba a batallar y se iba a quedar atrás y se iba a cansar, entonces no es permitido. Esto es lo que viene a ser yugo desigual. No puedes hacer un yugo desigual con los animales. Y pues también yo creo que de ahí se basa incluso Rav Shaul para hablar de la escritura de no unirnos a yugo desigual, de no unirnos con los goyim. Porque si nos unimos con una persona que no está caminando en los caminos del Eterno, últimamente uno de nosotros se va a cansar. Entonces, la justicia del Señor manifestándose. 211. No jurarás en falso en el nombre de Adonai, de Dios. Levíticos 19:12 dice: no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Adonai. Y curiosamente el siguiente mandamiento, aunque habla de jurar, ahorita vamos a aclarar cómo se aplica. El 12 dice: no jurarás en el nombre de Dios para confirmar la verdad cuando es considerado necesario por la corte. En un Bet Din, en una casa de justicia, se necesitaba que 3 personas vinieran y testificaran sobre algún pecado para traer muerte a una persona. Entonces, si llegaba un punto en donde la persona tenía que decir la verdad, se le hacía jurar en el nombre de Adonai. Pero si esta persona juraba y juraba en el nombre de Adonai y no era verdad, la sangre de esa persona caía sobre sus manos. Entonces, la única vez que se permite jurar en el nombre de Adonai es en este caso para traer justicia en cuanto a librar o castigar a alguien de la muerte. Y muchas veces, hermanos, esto se malinterpreta porque hay mandamientos y la verdad son muy pocos los que hablan en cuanto a muerte. No son todos, son muy pocos los que hablan morir en este caso con apilación. Otros se tenía que restituir el mal o traer un sacrificio. Pero el pueblo, mucha gente considera a veces las instrucciones de la Torá algo violentas, pero incluso, hermanos, todas estas instrucciones eran para mantener justicia y un orden dentro del pueblo. Por ejemplo, hay un mandamiento en donde dice que el hijo que maldijera a su padre ciertamente morirá. Entonces, esto es algo delicado. El hijo no podía maldecir al padre, le era prohibido. Incluso dice que el hijo que golpeara a su padre ciertamente morirá. Entonces yo creo que en este caso los jóvenes israelitas tenían que meditar 2 veces antes de levantarle la mano a sus padres, porque si había un testigo podían morir. Y ahora yo me pregunto, ahora en nuestros días con tanta facilidad vemos niños golpear a sus padres. Y sí quiero hacer una amonestación y una exhortación en cuanto a esto. Se debe de aplicar desde que están muy chiquitos. Muchas veces creemos que el niño no entiende. El niño está entendiendo desde que nace, desde que él sale de ese vientre, el niño ya está razonando a su alrededor. Y muchas veces creemos que porque nos pegue en la cara y no entiende, inmediatamente uno tiene que tomar su manita y decirle no. ¿Por qué, hermanos? Porque desde ese punto nosotros ya le estamos inyectando la bendición de la instrucción de Dios, porque él tiene que entender que de ninguna manera le puede faltar respeto a mamá o a papá. Y cuando no inculcamos, cuando no instruimos a nuestros hijos, les causamos maldición. Por ende, hermanos, vemos tantos problemas en nuestra sociedad. Una vez yo me quedé impactado viendo un video de una persona que entrenaba a padres donde sus hijos ya se habían salido fuera de control, y me asombró ver una escena donde un niño 7, 8 años cachetea a una mujer de 40 años y le dice: no me hables así. Y ella empieza a temblar y yo dije: ¿quién tiene el control aquí? Entonces la Torá es muy clara: honra a tu padre y a tu madre para que puedas vivir. No, nos quedamos en 200.
12, vamos a ir al 213. No pronunciarás el nombre de Dios en vano. Éxodo 27, esto ya lo hemos hablado en cuestión a lo que nosotros consideramos el nombre del Eterno sagrado. Y cuando hablo del nombre del Eterno me estoy refiriendo a esas 4 letras, Yud He Vav He. Lo único que sí sabemos con certeza es que las primeras 2 letras dan el sonido de Ya. El resto, hay gente que lo ha querido descifrar o tratar de sacar el resto del sonido, pero se ha comprobado que hay miles de maneras de poder pronunciarlo, y si uno no lo pronuncia bien, lo está diciendo en vano. Entonces, yo firmemente, y esto ya se los he transmitido como comunidad, hay una profecía donde nos dice que en el tiempo venidero Adonai nos dará pureza de labios para poder invocar su nombre. Yo creo que ese tiempo viene y viene pronto. Mientras nosotros utilizamos sus títulos que hablan de su grandeza y de su personalidad. 214. No negarás la propiedad de algo que te ha sido confiado. No jurarás negando un reclamo monetario. En 214, no negarás la propiedad de algo que te ha sido confiado. En el tiempo de Israel muchas veces la gente se prestaba cosas y después si la persona venía y te decía, oye, ¿me puedes regresar la herramienta que te presté? No, no me la prestaste. Esta persona podía negar el hecho para poder quedarse con ella y robársela. Esta persona tenía que regresarlo prestado. Incluso se prohibía en ese tiempo también tomar la prenda de alguien como un tipo de seguridad por pago, porque en aquel tiempo no era tan fácil. Los israelitas no podían ir a la Walmart o a la Coppel a comprar una chamarra o una camisa. La gente tenía que tejer, hilar, y antes, hermanos, una tela, una capa era muy valiosa. Era lo que te protegía del sol, lo que te protegía del frío. Entonces los cintos también eran muy valiosos en ese tiempo. Y obviamente tú no podías abusar de la necesidad de la persona y tomar una de sus prendas, y si la tomabas tenías que regresársela para la noche. Vamos a ver otros mandamientos en cuanto a eso. No jurarás negando un reclamo monetario. Levíticos 19:11 dice: no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Y esto es muy poderoso, hermanos. Si lo volvemos a leer, dice: no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Cuando realmente entendemos el concepto de que somos familia en el Mesías, que somos un cuerpo en Él, la Torah nos ordena, nos manda, no nos podemos engañar el uno al otro, nos es prohibido. Ay, no importa, le voy a vender este anillo que me dijo el hermano que le gustaba, a mí me costó 500, pero se lo voy a dar a mí. No, hermano, había visto, estaba bien caro el anillo. No, hermano, no nos podemos engañar. Tenemos que ser claros con nuestras cuentas y pagar también. 216. Cumplirás todo lo que has ofrecido hacer y lo que has prometido. ¡Auch! Ya va a empezar a dar piedras al rabino. No, yo no. Cumplirás todo lo que has ofrecido hacer y lo que has prometido. El día de anoche estábamos hablando estábamos en casa de nuestros hermanos Aborto y un día me la aventé de maratón. Salí de trabajar el miércoles a las 6 de la mañana. Su servidor se fue a hacer un ceder a Tecate, nomás creo que dormí 2 horas. Fue a hacer un ceder y después de ahí me había comprometido a tener una junta con una persona. Ya para las 5 de la tarde yo estaba viendo estrellitas y me decía mi esposa: cancele, y me acordé de este mandamiento: tienes que cumplir lo que dices. Y yo entiendo que hay obviamente la salud y la vida están sobre todas las cosas. Entendemos, yo creo que la mayoría de nosotros ya como adultos entendemos que la vida pasa, especialmente cuando tenemos criaturitas y hay cosas que se salen de fuera de nuestro control, pero aún así, hermanos, si tenemos la manera de cumplir lo que decimos, lo tenemos que hacer. Tenemos que ser un pueblo de palabra. Deuteronomio 23 al 22 y al 23 dice: mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. En otras palabras, si no prometes, no pecas.
Pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Adonai tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Y aquí hay algo de interpretación rabínica. Aquí se aplica más a que si tú le prometiste algo a Adonai, si tú dijiste yo voy a dar esto, yo voy a hacer esto, esta va a ser mi ofrenda, y no la cumples, mucho cuidado, porque te estás pecando. Adonai mismo está diciendo, si no prometes, no cometes pecado. Pero todo lo que salga de tus labios, sea él, ¿sabe qué, rabino? Yo voy a venir a las, 9 de la mañana a barrer el templo. Si usted se comprometió a hacer eso, es una promesa que usted le hizo al Señor. No me la hace a mí. Y tenemos que cumplir, tenemos que ser gente de palabra. 217, no quebrantarás ni el juramento ni el voto. Cuando hacemos un juramento o un voto, tenemos que tener mucho cuidado de violarlo. Hay gente que en nuestros tiempos, y hablando un poquito de esto, porque vamos a entrar en ese detalle más adelante, hay votos que ahorita, de los cuales habla la Torá, ya no son válidos no son válidos en este momento porque no hay templo. Pero hay otros votos que hay gente que hace, por ejemplo, el velo de Sharit, el de la mujer, el de cubrir su cabello al casarse. Eso es un voto personal que puede ser por una cuestión de tiempo o permanente. Hay votos también de ciertas dietas, de abstenerse de ciertos alimentos por un periodo de tiempo. Eso ya es entre usted y el Eterno. 218. Solo el padre o esposo de la mujer podrá anular juramento y voto hecho por la doncella o esposa. Números capítulo 30 versículo 2 dice, Números 30 versículo 2: cuando alguno hiciere voto a Adonai e hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Si leemos del 3 al 8 en el capítulo 30 de Números, nos damos cuenta de que si una mujer hacía un voto o una promesa y su esposo la escuchaba y no lo anulaba, entonces la esposa quedaba atada a guardar ese voto. Pero si al escuchar inmediatamente el padre de la doncella o el esposo de la mujer el voto que ella había sido, él tenía en ese momento la autoridad de anular ese voto por ella, porque últimamente él era responsable del voto de la mujer, porque estaba bajo su cobertura. Y esto se sigue aplicando hasta nuestros días. Pero cuando ya entramos en detalles, es que cuando el hombre lo escuche o sepa del voto. En este caso, si la persona, si el marido o el padre no está presente, pero después se le hace saber, sabes que tu hija prometió esto al Señor, él inmediatamente lo puede anular, porque está bajo su cobertura. Y esto está hablando de en cuanto a las autoridades que tenemos nosotros. Rav Shaul explica muy bien en cuanto a la carta que escribió a Corintios, el orden que hay. Primero está Adonai sobre todas las cosas, después está Yeshua, la cabeza de la Kejilat, el varón, y después la mujer en cuanto a cobertura espiritual. Del 19 al 228 tenemos lo que viene siendo el voto Nazir o el voto del Nazareo. Este voto ahorita no se puede aplicar porque no hay templo. Para cerrar el voto nazareo tiene que haber un sumo sacerdote, tiene que haber un Kohen Gadol que pueda dar una ofrenda en el templo, y como no hay ahorita el voto nazareo, no se puede aplicar. Un nazir, que es la palabra en hebreo para nazareo, dejará crecer su pelo durante el tiempo del voto, no cortará su pelo, no beberá vino y mixturas de vino o vinagre. No comerá uvas frescas, no comerá pasas, no comerá semilla de uva, no comerá cáscara de uva, no estará bajo el mismo techo que un cadáver, o no podrá entrar en contacto con un cadáver, no entrará en contacto con el muerto, se rapará su cabeza al cumplir el tiempo del nazareo. Incluso una ofrenda era el costo que
que se pagaba para que fueran y le rasuraran su cabeza, en un costo especial, porque en Israel había gente preparada para hacer el corte del cabello y después se ofrecía como un tipo de holocausto. Pero como decíamos, porque no hay sacerdote y no hay templo en nuestro tiempo, el voto nazareo no se puede aplicar. Entonces, si ve a alguien greñudo y le dice que es nazareo, dígale, pues no aplica ahorita, córtate el cabello porque no es aplicable. En Números, y podemos ver el ejemplo de esto, número 6, del 3 al 9. Un mandamiento que viene ligado con este es el 229. El sacerdote calculará el valor de la tasación, hablando de rasurar la cabeza de una persona como está prescrito en la Torá. Esto lo vemos en Levíticos 27:2. En cuanto a la evaluación de ofrendas, el cohen gadol era un evaluador de ofrendas. 230. Calcularás el valor de animales consagrados. Había animales que no eran sacrificados, pero que eran dados en ofrenda. Entonces el valor del animal se calculaba y después esta persona traía el dinero al sumo sacerdote. Calcularás el valor de casas consagradas. Calcularás el valor de campos consagrados. Cuando una persona decía, esta propiedad pertenece a Adonai, entonces él la vendía o redimía o daba el dinero para el servicio del templo. Cumplirás con las leyes de propiedades consagradas, no venderás lo consagrado, no redimirás lo consagrado. Levíticos 27:28. Esto era cuando se le daba campos o tierras o animales al Eterno. Vemos esto en Levíticos 27:28. No plantarás juntas diversas semillas. Se nos prohíbe en un lugar plantar diferente especie de árboles, no nos es permitido. Incluso yo no sabía, hasta hace poco supimos que la lima es una mezcla. El limón y la lima, si no me equivoco. La lima creo que es una mezcla, si no me equivoco, de dos frutos. Tengo que averiguar un poquito más. ¿Mande? Creo que es injerto, si no me equivoco, de naranja y limón. Si alguien pudiera averiguar, o igual me gustaría averiguar a mí, pero hay ciertos frutos que se nos son prohibidos porque son injertos o mezclas de semillas. Algo que hablábamos hace unos días con familia era que también otro mandamiento es que nosotros no podemos comer frutas sin semillas. Adonai nos prohíbe comer el fruto sin semilla. Y curiosamente la gente se pregunta, ¿por qué Adonai dio un mandamiento de no comer frutas sin semilla si en el tiempo de Israel no se podía producir un fruto que no llevara semilla? Algunos de ellos interpretan, bueno, esto de entender que no te comas la fruta antes de su tiempo, antes de que ya forme la semilla adentro, pero la verdad es casi imposible porque la semilla ya viene formándose desde adentro. Yo creo que en su gran sabiduría el Eterno sabía que el humano iba a llegar a la maldad de crear fruta, digámoslo así, ficticia. En nuestros tiempos es muy conocida la uva sin semilla. En muchos lugares venden la uva sin semilla porque la gente no quiere batallar con la semilla. Pero hermanos, yo no sé si usted sabía, pero la vitamina de la fruta está en su semilla. Y cuando la fruta no produce semilla, es pura masa, es puro contenido, no es nutriente, no es mineral para nuestro cuerpo. Pues Adonai se estaba preocupando por nuestra salud. Entonces, desafortunadamente en nuestros tiempos ya es hasta difícil encontrar ciertos frutos como la uva. En Estados Unidos, mi esposo y yo hemos tenido que ir a lugares selectos a comprar uvas con semilla, porque la mayoría que venden en ciertos mercados es sin semilla. Y tengo entendido que ya están fabricando y genéticamente moldeando ciertos alimentos para que ya no tengan semilla. Esto no es kosher. Antes no nos teníamos que preocupar de las frutas ni de las verduras porque en su mayoría son kosher, pero esto sí aplica en cuanto a la semilla. Igual también no plantar juntas diversas semillas. No plantarás trigo u otras plantas en un viñedo. Esto también habla de mezclar la semilla en la tierra. Leía un artículo una vez que cuando una persona no deja reposar la tierra, digamos que una persona compró un pedazo de tierra y plantó una viña, plantó uvas y después quiere plantar trigo, si no deja la tierra descansar cierto periodo de tiempo,
la tierra batalla para producir y se cansa porque es un cambio que tiene que hacer para producir. Y muchas veces, hermanos, no nos ponemos a pensar, así como le tenemos que mostrar misericordia a los animales, también le tenemos que mostrar misericordia a la tierra. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque de ahí venimos. Nosotros somos polvo, fuimos creados de la tierra y a la tierra vamos a regresar. Y la tierra fue dada a nosotros por herencia. Cuando entendemos el milagro, cuando entendemos la bendición de poder plantar y que la tierra nos dé fruto, poder deleitarnos con esa manzana, poder deleitarnos con ese mango, con ese aguacate, qué sé yo, todo eso, hermano, es bendición para nuestra vida, porque es la bendición de Dios manifestándose a nosotros. 238. Dejarás una esquina del campo sin cegar para los pobres. No cegarás esa esquina. Dejarás lo que sobra de la mies. No espigarás de lo que queda. Dejarás lo que quede en un viñedo, no harás rebusque en tu viñedo. Dejarás las uvas maduras, no recogerás las uvas sin madurar. Cuando el pueblo de Israel entraba a su tierra y tomaba el fruto, no tenía que andar buscando hasta el último fruto, tenía que dejar una sección apartada para las viudas, para los huérfanos, para los pobres y para los extranjeros, para que ellos pudieran venir y tomar fruto de él sin problema. Incluso hablamos con una persona que había ido a Israel y nos decía que en lugares donde hay frutos todavía se aplica el mandamiento de una persona puede tomar de una casa o de un lugar fruto, pero no puede llevarse para almacenar, puede nomás para comer en el instante, y no le pueden culpar de robo, porque eso dice la Torah. Tú puedes tomar inmediatamente para tu consumo en ese momento, pero no agarras tu bolsita de Calimax y empiezas a llenarlo de naranjas. Esto no es correcto, porque ya es robar. Pero si estás en el camino y tienes sed y hay un árbol de naranjas, puedes tomar una naranja. Parte de la misericordia que mostramos. Levíticos 19, del 9 al 10, dice, si alguien lo pudiera leer con voz audible, Levíticos 19, del 9 al 10, no sé si está en el acetato. Creo que no. Oh, ¿sí? Ajá. No sé si está. No está. Ok. ¿Sí está? Ok. Levíticos 19, del 9 al 10. Si alguien lo pudiera leer. Cuando ciegues también tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Adonai vuestro. Me gusta mucho cuando Adonai habla sobre la justicia en cuanto a los pobres y a las viudas y a los huérfanos. Él cierra con yo Adonai. En otras palabras, cuando te metes con un pobre, cuando te metes con una viuda, cuando te metes con aquel que no habita en su tierra, te estás metiendo conmigo. Eso habla de la justicia del Eterno. Y recuerdo que una vez en una junta alguien le preguntó a un rabino, la mayoría de nosotros ya no plantamos, ya no tenemos viñas ni huertos, ¿cómo podemos aplicar este mandamiento? Y me llamó la atención cómo este rabino lo aplicó. Dijo, bueno, cuando vayas y te compres algo en una máquina, ya ve que nos dan cambio, deja ahí el cambio. Tal vez pase una persona que tiene mucha sed y no tenga que tomar, y se agarra el cambio, le puede ayudar para comprarse algo. Y esto es a veces no andar buscando hasta el último momento. Tal vez si vas a un lugar y vas a pagar una tarifa y tienes tarifa para otra persona, hágale su tarifa. Si tienes de lo que te sobra, y bendice a esa persona. Recuerdo que una persona que nosotros conocimos tenía una práctica muy hermosa de que cuando iba a los lugares donde se pide comida por el carro, le pagaba la comida de atrás y le decía, déjale esta nota, y le dejaba un versículo de la palabra de Dios. A veces uno nunca sabe, tal vez esa señora que esté atrás está batallando con el último centavo que tiene para darle de comer a sus hijos, y usted puede ser de bendición para esa persona. Hay que ser misericordiosos. Dejarás los frutos olvidados en el campo, no las recuperarás. Deuteronomio 24, 19. Es un poquito ligado a lo que ya habíamos visto. Gracias.
Cuando ciegues tu mies en el campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás a recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Adonai, tu Dios, en toda obra de tus manos. Aquí, hermanos, Adonai nos está mostrando la clave para la prosperidad. En estos tiempos se han escrito libros, se han hecho seminarios, se han hecho encuentros y cuanta cosa para tratar de descifrar la verdadera prosperidad. Cuando Adonai nos está diciendo, ¿quieres ser próspero? Cuida de la viuda, cuida del huérfano. Gracias. Sé justo, extiende tu mano y bendice a aquel que necesita. Entonces vas a ser próspero. Entonces Adonai te va a bendecir. Y realmente, hermanos, como les compartí anteriormente, el pueblo de creyentes se ha desviado tanto de los principios bíblicos. Se nos ha mentido y se nos ha dicho que para ser prósperos tenemos que decir y declarar y hacer y deshacer, cuando es tan fácil. Queremos que Adonai abra sus manos, hay que abrir nuestras manos. Pero, rabino, nomás tengo frijoles en mi casa. Pues sirva frijoles. Pero nomás tengo cerealito del gallito. Pues dé cerealito del gallito a esa persona que está en necesidad. Porque cuando uno bendice, platicábamos de esta noche, Adonai no se queda con nada. Y yo siempre he puesto por testimonio en la casa de mi suegro. Él fue panadero y tiene muchos amigos que fueron panaderos, y él les regala mucho pan frío. En ciertos lugares lo revenden, pero hay lugares donde la gente ya no le gusta venderlo, entonces se lo dan a mi suegro. Y mi suegro hace bolsitas de pan frío y viene gente necesitada a su casa y él lo regala. Y en lo que yo lo conozco, nunca he visto necesidad en su casa. No le sobra, pero nunca le falta. Y yo creo que cuando nosotros abrimos nuestra mano, el Señor abre su mano más de lo que nosotros nos merecemos. 248. No vestirás prenda con tela tejida de lana y de lino. Todos van a tener que ir a su closet a revisar. Pero créanme, hermanos, esta mezcla se llama shatnes en hebreo, shatnes, y se basa en Deuteronomio 22:11. No vestirás ropa de lana y lino juntamente. Y le voy a ser sincero, en nuestros tiempos ya es muy difícil encontrar esta mezcla. El lino es algo caro, es algo que no se fabrica con facilidad. Muy pocas cosas están hechas de lino puro. Pero aquí específicamente dice de lana y de lino tejidos, o usarlos juntos. Me di la tarea de buscar, y la verdad es muy poca ropa. E incluso la ropa que se hace con estas dos mezclas a veces está muy difícil, porque la maquinaria batalla mucho para hilarlas, que siempre tiene que ser a mano. Y curiosamente, hermanos, Adonai le prohibió al pueblo de Israel vestirse con lana y con lino. Pero cuando leemos, las vestiduras del sacerdote estaban hechas con lana y con lino. Y muchos nos preguntamos, ¿por qué a Israel se le prohibió? Y el sumo sacerdote, que era la representación de la santidad, andando ahora sí, santidad a Adonai, podía vestir de lana y de lino. Hay estados, hermanos, en donde es ilegal si usted se pone un uniforme de policía y no lo es. En ciertos estados de Estados Unidos incluso ya se está incorporando una regla en donde si uno entra a un hospital y no trabaja ahí, uno no debe de vestir la vestimenta de enfermería, porque ya ha habido casos en donde gente entra, toma archivos, toma a veces bebés. Representar a alguien con la vestidura que no representa, uno inmediatamente ve a alguien vestido de oficial y dice, acá pues, aquí tengo que hacer esto o el otro por lo que él representa con su vestidura. Y tal vez, hermanos, una interpretación rabínica de esto era que tal vez Adonai estaba clasificando la mezcla de lino y de lana es específicamente para la gente del liderazgo espiritual. Pudo haber sido, es una de las interpretaciones espirituales, pero eso a Israel se le prohibió a la gente común hacer estas vestiduras. Otra es que se ha comprobado
que ciertos materiales producen fricción y crean electricidad cuando se frotan, y se dice que la mezcla entre lino y lana crea un tipo de energía que cansa el cuerpo, crea un tipo de electricidad que mengúa la fuerza de la persona. Esto se ha comprobado. Entonces, otros rabinos que interpretan también la Torah dicen que al sacerdote le era permitido usar estas mezclas porque él tenía que entender que su fuerza no venía de sí mismo, sino Adonai. Porque créanme, hermanos, que decimos muy fácilmente sacrificar y hacer holocaustos, pero matar a un animal no es cualquier cosa. A mí una vez me tocó presenciar cómo sacrificaban a un borrego en el Valle de Guadalupe. Sí. Y yo me quedé asombrado de que no es cosa fácil, cansa, la gente termina muy cansada. Entonces, a veces yo leo partes en la Torah donde dice que eran 1000 sacrificios y miles de toros, y me pongo a pensar en los levitas. Estos tenían que ser hombres fuertes, era por eso que su servicio solo era de 25 a 50 años, porque tenía que ser gente físicamente capaz para el sacrificio. Entonces no era cualquier cosa. Y por este caso yo creo que muchas de las vestiduras, o en este caso la vestimenta del sumo sacerdote, conllevaba con él una identificación muy especial. Incluso era prohibido reproducir estas prendas con el uso de representar al sumo sacerdote, era completamente algo inapropiado. A mí me llegó a asombrar mucho cuando ahorita hay una institución en Israel que está apoyada por el Estado moderno de Israel. Si usted tiene la oportunidad de visitar esta página, se lo recomiendo. Es algo que hace brincar el corazón de uno como mesiánico. Se llama The Temple Institute, o el Instituto del Templo. Esta es una institución en Israel que se está esmerando y esforzando física y espiritualmente para regresar el templo al monte de Sión. Ellos ya fabricaron, incluso tengo entendido que ya tienen a descendientes de Aarón, ya tienen Kohanim, los están entrenando para sacrificar. Ya les hicieron sus vestiduras. Tengo entendido que ya está la vestidura del sumo sacerdote, ya hay vestiduras para los levitas, ya está el menorá, ya están los utensilios para el altar, ya está la mesa. Ahí pueden ver, ya está la corona hecha para el sumo sacerdote, para que ya nomás llegue el templo y esté todo en función. Y esto para nosotros como judíos mesiánicos nos emociona, porque todo esto, hermanos, son pasos al regreso del Mesías. Entonces quiere decir que está más cerca de lo que nos imaginamos. 249. Separarás el diezmo para los pobres y para los levitas. Ah, caray, que no era para el pastor. Separarás el diezmo para los pobres y para los levitas. La próxima vez que alguien le quiera aplicar, hermanos, el diezmo, llévenlo a Deuteronomio 14, 28 al 27. Dice: y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubieran en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Adonai tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieron. El diezmo está consagrado, hermanos, para bendecir a aquellos, en este caso a los levitas, a los que servían en el templo, que no tenían otro trabajo más que servirle al Eterno, y para los pobres, para el huérfano, para la viuda, para el extranjero. Para ellos es el diezmo. Incluso, hermanos, la estructura de cómo se maneja una sinagoga, ya lo hemos explicado antes. La mayoría de las sinagogas se maneja con un tipo de pago de membresía. La gente paga por ser miembro a la sinagoga, pero sus diezmos lo guardan en la caja de tzedaka de su casa, y ahí la van guardando. Y cuando ellos ven una necesidad, o cuando ven que ellos pueden activar la justicia de Dios bendiciendo a alguien que esté en necesidad, van y abren su caja, sacan su diezmo y bendicen a alguien con necesidad. A mí me impactó mucho el leer el testimonio de una persona que era judía,
tenía una casa muy grande, incluso creo que eran dueños de 2 pisos en un apartamento lujoso en Nueva York. Y aquellos que han tenido o han visto los apartamentos lujosos en Nueva York son algo fuera de este mundo, son lugares preciosos. Y esta familia era judía, ellos tenían una señora que venía y que limpiaba, y ella les dijo: no voy a poder trabajar con ustedes, mi esposo se enfermó, tengo que dejar de trabajar y no puedo pagar tampoco los gastos médicos, entonces no sé qué voy a hacer, discúlpenme, pero voy a tener que dejar el trabajo. Y la mujer le dijo: espérame por favor. Fue, habló con su marido y fue a agarrar la cajita de tzedaka. La abrió, le pagó 3 meses por adelantado. Le dijo: no me vas a trabajar, pero aquí está tu salario de 3 meses y aquí está el dinero que ocupas para pagar la operación de tu esposa. En este momento, hermanos, ¿usted cree qué pasó por el corazón de esa mujer? Ahí se estaba actuando, se estaba manifestando la misericordia de Dios. ¿Usted no cree que en ese momento esa mujer pudo haber dicho: yo quiero ser como tú? Mira qué ejemplo me estás dando del amor de tu Dios, de que uses tus bienes para bendecirme en el momento de mi necesidad. Y qué precioso, hermanos, poder tener un dinero guardado ahí para que Hashem guarde la hora. Que alguien esté pasando por un día de tribulación, uno puede llegar y decir: ¿sabes qué, hermano? Aquí está, no te preocupes. Abrir nuestra mano y bendecir a nuestro prójimo. Y no enriquecer a muchos que a veces desafortunadamente se esconden de esta faceta solo para buscar dinero. Que Hashem nos libre de algún día hacer eso. Porque ese dinero puede venir, pero así se desaparece. Porque no es traído con justicia, no es traído con amor. Y no creer, hermano, nosotros completamente creemos en la ley de dar, en el mandamiento de dar, porque sabemos que cuando damos, Dios nos bendice. Pero firmemente también creo que tenemos que aprender a dar. Y tenemos que aprender cómo a dar. Muchas veces hay gente que es abusiva y que nosotros no podemos estar abriendo nuestra mano todo el tiempo, porque también tenemos que bendecir a otros. En nuestro caso, no lo digo para engrandecernos, Hashem lo sabe que no, pero en nuestra casa pues siempre queda una porción a veces de alimento y la guardamos, y pues si nos da hambre la comemos, si no, a veces pasa gente que tiene hambre y se las brindamos. Pero recuerdo que llegó un punto donde la misma persona venía una y otra vez y venía y pedía ayuda, y yo le dije: mira, yo te puedo ayudar para que tú mismo te ayudes. Y él no quería esta ayuda, él quería seguir nomás recibiendo. Le dije: discúlpame, pero ese no es mi fin. Mi fin es ayudarte para que tú estés bien, no para que sigas en esta situación. Entonces también tenemos que aprender a dar. Cuando hay en medio de ti menesteroso, 250 y 250. Entonces ya quedó claro, hermanos, que el diezmo pertenece a los pobres y a los levitas. Ahora sí quiero aclarar algo, hermanos, porque esto trae algo de confusión. Yo, su servidor, no soy un levita, no vengo de la tribu de Leví. Este no es el templo, este es una sinagoga, su servidor es un rabino. Pudiéramos clasificarlo de esa manera: el rabino es como el levita que ahora sirve en el templo, pero no lo soy. Pudiéramos aplicar muchas cosas en muchos aspectos, pero yo no soy un levita. Un día va a haber levitas de vuelta en oficio y vamos a tener que dar nuestro diezmo en el mundo venidero. Y mucha gente lo quiere aplicar de esa manera, pero no es así. La Torah lo hace muy clara: el diezmo de tus bienes es para el templo y para los pobres. Y créanme, hermano, que para mí va a ser más bendición que usted bendiga a aquel que está en necesidad, porque sabe que la bendición que Adonai derrame sobre usted va a transmitir este lugar. Y vamos a ser de bendición el uno para el otro. Y ninguno va a estar más bendecido que el otro, sino que todos vamos a estar en el mismo nivel de bendición. Y de eso se trata. 250 y 251 para cerrar. Darás tzedaka, que se traduce en sí, tzedaka quiere decir justicia o actos de justicia, pero se ha traducido en la versión popular a caridad o dar a aquellos que lo necesitan. No negarás tzedaka, la caridad a los pobres. Deuteronomio 15 del 7 al 8 dice:
Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Adonai tu Dios te da, endurecerás, gracias, tu corazón. Ocupa café el rabino. Ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino que abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesita. Algo que sí quiero aclarar es, aquí está hablando de nuestros hermanos. No es que queramos ser diferente con la gente de afuera, pero un principio que nosotros sí aclaramos es primero los de casa y después los demás. Yo creo que eso siempre nosotros lo hemos transmitido. Y no es algo egoísta, hermanos. Primero son los de nuestra casa. Y la verdad que yo estoy muy de acuerdo que un día usted me diga, ¿sabe qué, rabino? No voy a poder por esta situación porque en mi casa hay una necesidad. ¿Sabes qué? Baruch Hashem. Sé primero con los tuyos, así debe de ser. Porque ese patrón después empieza a multiplicar y bendice a los demás. La Escritura dice que el que no provee para los suyos, niega la emuná, niega la fe. Entonces, si vamos a tener una congregación llena de familias sin fe, yo no quiero un tipo de congregación así. Entonces, hay que mantener para los nuestros. Y primero está nuestra casa y después está nuestra comunidad. Pues primero hay que suplir para nuestros hijos, nuestras esposas, nuestras familias y después para nuestra comunidad. Y ahí vamos a ver la bendición del Señor. Nuestro Padre, nuestro Rey, Señor, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos en esta mañana.